constó de 6 apartados de caracterización, de violencia. En ese sentido también detenerme ahí, como bien decían las dirigentes anteriores, en el caso de los fiscales, tenemos el caso de Nicole Saavedra que ocurrió, no sé si saben, pero es el asesinato de una joven lesbiana que ocurrió hace 3 años atrás en la localidad de El Melón. Fue encontrado su cuerpo en el embalse Los Aromos. Con su cuerpo tenía... primero fue secuestrada, torturada y asesinada. Y llevamos 3 años sin justicia para Nicole. En ese sentido, es súper importante señalar que ocurre un fenómeno distinto a lo que pasa, por ejemplo, con el caso de Daniel Zamudio. ¿Pero por qué? Porque efectivamente el hecho de ser mujer y ser mujer lesbiana en Chile, ser mujer lesbiana y pobre y de una localidad semirural es un factor de riesgo. Así lo dijo también la BBC, que destacó, la BBC de Londres, que destaca nuestro estudio precisamente, que aborda la violencia que sufren nuestras compañeras. De hecho, como también pueden revisar en los datos, alrededor del 70% de nuestras compañeras han sido acosadas por su orientación sexual en el contexto callejero. Tenemos, por ejemplo, en el caso de los guardias de seguridad privados, como ha pasado en supermercados, en tiendas de ropa, lamentablemente han sido agredidas las compañeras por su apariencia física. Es decir, uno puede ser discriminada en el caso específico por su género, por su orientación sexual, por la demostración de afecto en el espacio público o por su expresión de género, que en el fondo es como uno se ve. En este sentido, queremos hacer el llamado como agrupación lésbica Rompiendo el Silencio a valorar este estudio y a tomarlo en cuenta para sus equipos de trabajo, pero también recordando que Chile cada cierto tiempo se está... el examen periódico universal en materia de derechos humanos, y por lo tanto en el artículo 14 el Estado de Chile está el DEBE, que es el artículo que se específico que habla de diversidad sexual. Hay algunas agrupaciones de diversidad sexual que lo único que les importa es el matrimonio igualitario. A nosotros nos importa que no nos maten, ¿ya? Y en ese punto lo quiero dejar súper claro. ¿Por qué? Primero, para poder yo casarme tengo que tener una vida libre de violencia. Y por otra parte, está que en cuanto, volviendo al punto de los derechos de filiación, es sumamente importante que los derechos de filiación de los niños estén garantizados independientes del estado civil de los padres. Es decir, no podemos obligar a un matrimonio para que se asegure la filiación de los hijos de las parejas del mismo sexo. Es decir, en ese sentido tenemos que, y ahí está el velar por el interés superior del niño, ¿cierto? Cuando hablamos de temas de filiación. Bueno, por otro lado también quería ahondar un poco en las cifras de salud. Efectivamente, como ya le he ido contando en este pequeño relato, la ley 20.609 es una ley que lamentablemente no es preventiva, sino que, como casi todas las leyes en Chile, son reactivas. Sin embargo, también le sugerimos mejoras a la ley antidiscriminación. Y bueno, en el caso de salud, y ligándolo con un poco con la discriminación, los protocolos médicos, si bien tienen esta consejería, digamos, de tener en cuenta la orientación sexual de las consultantes, el 68% de las lesbianas y bisexuales que participaron de nuestro estudio señalaron no haberse realizado el examen que detecta el cáncer cérvico-uterino en el último año, precisamente producto de esta doble discriminación, porque al interior del box ginecológico ocurren y se ponen en tensión muchas apreciaciones. El hecho de que la población lésbica y bisexual no vaya y no se realice este examen clave, como es el PAP, finalmente genera una alta prevalencia del cáncer cérvico-uterino. En ese sentido, es fundamental además que tanto las mallas curriculares como los distintos colegios o los distintos SPAM tengan circulares o tengan capacitación constante a sus funcionarios y funcionarias. Y bueno, finalmente, para
concluir mi presentación, más allá de, espero que ustedes puedan leer el libro en detalle. Finalmente, recordarles que las lesbianas y bisexuales en Chile existimos, estamos aquí, aquí hay dos, particularmente sentadas en esta mesa. Y lo que, como la pregunta es un poco de qué esperamos de esta mesa o qué quisiéramos solicitarle a esta mesa, es que se legisle, que se ponga en tabla el proyecto de derechos de filiación, que se ponga en tabla y que se le exija al Estado, además, la necesidad de ratificar los acuerdos internacionales que tiene Chile, por ejemplo, como el CEDAW. ¿Ya? Eso por mi parte, quedo atento a sus preguntas. Doy el pase a él. Solamente agregar que, bueno, como decía mi compañera del tema de derecho de filiación, es un proyecto que está actualmente en el Senado y que fue aprobada su idea de legislar, que es el reconocimiento para los hijos e hijas de pareja del mismo sexo. Y se aprobó la idea de legislar en junio pasado. Sin embargo, todavía no se ha puesto, está en el lugar 23 para que se vuelva a poner de nuevo en discusión. Pero más allá de eso, creo que es importante señalar a esta comisión que para nosotros es sumamente importante que se reconozca también los derechos humanos que también nosotras tenemos solamente por el hecho de ser y de existir. Es decir, que también tenemos derecho al acceso a políticas públicas, el acceso también a ciertas deberes o quizás, vuelvo a repetir, derechos que muchas personas a lo mejor los dan como propios, pero que sin embargo nosotras nos vemos vulneradas de eso al no ser reconocidas por el Estado y por la sociedad en general. Solamente eso, gracias. Les agradecemos la presentación y la entrega del estudio. Quisiera ofrecer brevemente la palabra, diputado Diego Scharper. Sí, gracias, presidenta. La verdad que quiero darles doblemente las gracias. Y la primera es porque yo siento que en este tipo de temáticas uno a veces escucha voces que se repiten siempre las mismas. Entonces uno agradece cuando hay otras expresiones que plantean cosas distintas. Y la verdad que yo considero que el estudio es tremendamente valioso porque trasciende el tema que normalmente cuando se tocan asuntos como estos, como usted bien lo dijo, uno tiende a centrar la discusión en un punto. Pero yo creo que la gran virtud de este informe, que todavía voy a la página 25 recién, pero que efectivamente habla de temas sociales de fondo, y que creo que son cosas que efectivamente nos tenemos que hacer cargo. Yo me encantaría, presidenta, tener más tiempo para hacer preguntas a la luz de los datos, pero del somero análisis que he hecho aquí, hay como dos cosas que me llaman la atención, que voy a abusar un poquito de su paciencia brevemente, a ver si nos pueden entregar, o si quieren me lo manda por escrito. Yo le dije a usted que nos deje su tarjeta, pero me llama la atención, tres cosas así, como le digo, abuelo pájaro, para que no se me no crea que como, ¿por qué hay tanta concentración en la región metropolitana? ¿Es un problema de la muestra o es que tengo que hacerle todas las preguntas y después me las puedo contestar? Entonces, me llama la atención, porque me imagino que esto es un tema nacional, digamos, claro. Entonces, me imagino que tiene que ver con la muestra, pero se lo pregunto igual de todas formas. Me dejó muy preocupado el dato que ustedes entregan aquí en materia de salud mental. Me preocupa, especialmente porque, si entiendo bien el dato, usted lo que me está diciendo es que entre 21 y 35 años tenemos prácticamente una población de un 70% que va obligada. Entonces me encantaría que usted se refiera a eso porque me parece, o sea, me llama la atención, como le digo. Y lo otro que me llama la atención es cuando, en definitiva, se expresa, de acuerdo a lo que ustedes están diciendo aquí, la orientación sexual, que sería entre 0 y 14 años. Yo he estado leyendo el tema, creo que hay una materia que no es un poquito peliaguda, pero esa parte es cuando instruye su orientación sexual, no cuando se asume. Es claro. Estamos hablando de un periodo de adolescencia que entonces hay un concepto que se están planteando en algunos ámbitos de esta materia que hablan del discernimiento de la orientación sexual, que es un proceso que pocas veces acompaña poco, que se obtiene poco acompañamiento en ese proceso, porque hay personas que lo van discerniendo en el tiempo. Y la palabra discernimiento quiero usarla con alta precisión porque creo que expresa bien, es cómo tú descubres eso. Entonces, me encantaría saber si han leído algo de eso, si les parece interesante profundizar en eso, porque yo al menos algo que he estado leyendo me parece valioso. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra, diputada Claudia Mix.
Gracias, presidenta. Yo sumarme a las felicitaciones de las compañeras que ya habíamos tenido la posibilidad de conocer el trabajo, incluso con una presentación en esta misma sala. Sí fue. Felicitarlas porque efectivamente, más allá de que sea un estudio exploratorio y que pretende seguir avanzando sin recursos, muy difícil también tratar de tener una cobertura nacional, me parece que igual nos muestra datos que son sumamente importantes. Obviamente el tema de salud mental, que no es una preocupación que tenemos hace mucho tiempo, no solo con lo que está pasando con las mujeres hoy día, sino con los jóvenes, con los adultos mayores. En términos generales hay una problemática de salud mental en nuestro país que parece que nadie se quiere hacer cargo. Y por otro lado, además, nos dejan boteando varias propuestas legislativas. Yo creo que de esas también nos tenemos que hacer cargo, porque si no, finalmente el discurso es súper bonito, pero cuando tenemos que votar, cuando tenemos que hacernos cargo de cómo legislamos para facilitar la crianza, la adopción, etcétera, un montón de temas que nosotros hemos ido incorporando en algunas indicaciones que se están discutiendo ahora, me parece que es donde precisamente hay que demostrar estos compromisos. Yo solo eso, y felicitarlas también de nuevo por el trabajo. Con la palabra, diputada Carmen Hertz. Gracias, presidenta. Bueno, muy breve, saludar a Erika de la agrupación Rompiendo el Silencio, a Nicole y felicitarlas por el excelente trabajo que han hecho y por ayudar a que este país pueda ser más inclusivo, más tolerante, más justo, en definitiva, para todos. Estuve leyendo algunas, viendo por una parte la denuncia, ¿no es cierto?, de mujeres lesbianas, ¿no es cierto?, que son, en definitiva, víctimas de crímenes de odio, que es el caso de Nicole, el caso de Carolina Torres, que fue golpeada porque iba con su pareja. Entonces ahí se ve como además como unas agresiones y discriminaciones múltiples. Es por la orientación sexual, es por la orientación de género, porque no les gusta que se vea masculina, entonces la agreden, ¿no es cierto? Hay como una agresión, como digo, múltiple. Por tanto, es muy necesario, además, que de una vez por todas este Parlamento pueda legislar el proyecto que sanciona el discurso de odio, incitación al odio y a la violencia, que esta comisión lo aprobó, una segunda indicación la aprobó y ahí está, pero esperamos que el próximo mes sea colocado en tabla y podamos realmente configurar esto, porque las cifras son alarmantes, son de verdad alarmantes. Sí, es como muy impresionante, y esta discriminación múltiple con la concurrencia de varios factores, que es orientación, como decía, identidad de género y por su género, las hace además mucho más vulnerables. Esta hostilidad de los médicos que se denuncia también acá, está claramente hostilidad en los centros de salud, por lo cual muchas no van a hacerse el Papa Nicolau, no van, ¿no es cierto?, a atenciones de endocrinología, en fin. Por esto también podríamos, presidenta, quizá consultar y manifestar nuestra preocupación por este ambiente hostil y bastante básico que existe en personal médico respecto a mujeres lesbianas, bisexuales o trans. Quizás porque creo que cuando uno oficia y pregunta, mire, ya, esto lo hemos visto en este estudio serio, queremos saber si ustedes nos pueden incluso precisar centros de salud, y si no, lo hacemos en genérico. Pero yo creo que, claro. ¿Ah? ¿Habría acuerdo? Sí. ¿Cierto? Bueno, eso sería, gracias, presidenta. Al Ministerio de Salud. Salud, Claro. Ministerio de Salud. Sí. Oficiamos lo planteado por... de redes. No, es que para que esta se establezca como acuerdo. Ya. ¿El acuerdo? Un oficio. Ya, el Y oficio. también se presenta a la Superintendencia de Salud, si hubiese algunas denuncias asociadas a esto. O sea, a mí me Ya. parece súper grave, yo estoy de acuerdo con la diputada Hertz.